Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. Mamá necesitaba ayuda con su coche y el alquiler. Mi marido estalló cuando descubrí que los ahorros para el parto habían desaparecido. Fui a la policía. No podemos prometerle nada, señora, se encogieron de hombros. Pero 3 días después, un detective llamó con un detalle inesperado. Me llamo Macy, tengo 32 años y soy analista financiera, actualmente de baja por maternidad. Hace 4 meses di a luz a nuestra hija, Evie. Había esperado tontamente que convertirse en padre cambiaría algo en mi marido, Brian. No fue así. Apenas unos días después de que me dieran el alta del hospital, se paró frente a mí, que apenas podía sentarme, y me preguntó, entonces, volverás a trabajar pronto, ¿verdad? Mi madre necesita ayuda y tenemos la hipoteca. Ni un cómo te sientes, ni un gracias por dar a luz a nuestra hija. Solo eso. Brian siempre ha sido un niño de mamá. Pero no supe hasta qué punto hasta después de casarnos. Su madre, Helen, vive a solo 2 manzanas. Nos mudamos cerca de ella a petición suya. Dijo que era conveniente. ¿Para quién? Definitivamente no para mí. Brian pasa por su casa casi todos los días, pero los recados, los cuidados, me los redirige a mí. Macy, ¿puedes hacerme la compra? Me está volviendo a doler la espalda. Creo que tengo fiebre. ¿Podrías traerme sopa? La lavadora está rota. ¿Te importa lavarme esto? Al principio, ayudaba. Pensé que estaba siendo amable, pero pronto me di cuenta de que esto no era temporal. Helen no tenía intención de hacer nada por sí misma. Y Brian no tenía intención de plantarle cara. Cuando saqué el tema, pareció molesto. Tú estás en casa todo el día de todos modos. Yo tengo estrés en el trabajo. Tú puedes quedarte con la bebé. Quedarte con la bebé. Como si estuviera bebiendo cócteles mientras Evie dormía la siesta en su Moisés todo el día. Evie no dormía toda la noche. Tenía cólicos. Yo estaba agotada, recuperándome del parto, sangrando y apenas funcionando. Y aún así, se esperaba que cocinara para su madre. Helen nunca dio las gracias. Ni una sola vez. Pero tampoco se quejó nunca, al menos no a la cara. Sospecho que le contaba muchas cosas a Brian porque de vez en cuando él mencionaba casualmente, mamá dijo que la sopa estaba sosa. O dijo que las sábanas no estaban bien dobladas. No me felicitó cuando le dije que estaba embarazada. Brian dijo que ella se alegró cuando él se lo contó, pero frente a mí fue fría indiferencia. Este sería su primer nieto, sin embargo, parecía más molesta que emocionada. Había estado ahorrando discretamente durante meses. Dinero para el parto, para emergencias, para cualquier cosa que Evie pudiera necesitar. No era parte de nuestras finanzas conjuntas. Abrí una cuenta separada a través de la cooperativa de crédito de mi empresa. Deposité parte de mi bonificación y planeaba usarlo para gastos médicos o cuidados postnatales. Brian sabía de la cuenta. Se lo dije durante mi 3er trimestre, si pasa algo mientras estoy en el hospital, puedes usar esta cuenta para las facturas relacionadas con el parto. Nada más. Él se rió. ¿Por qué necesitaría eso? ¿El Estado no cubre el parto? No me envíes una factura. Es todo lo que pido. Debería haberlo sabido. Después del parto, me mudé con mis padres durante unas semanas. Necesitaba descanso, ayuda y comida de verdad. Brian me llamó al segundo día. ¿Cuándo vuelves? No hay comida aquí. Tu madre no puede tenerte para siempre. Te dije que estaría aquí al menos un mes. Puedes cocinar o ir a quedarte con tu madre. Él gimió. Prácticamente ya vive aquí. Y estoy harto de la comida para llevar. Ella también sigue pidiendo comidas caseras, pero no hay nada en la nevera. Me quedé atónita. ¿Está viviendo allí? Pensé que te estaba ayudando. ¿Ayudándome? Resopló. Solo está aquí. Se queja y quiere cenar. Al final de esa semana, volví a nuestro apartamento con mi padre. Estaba nerviosa por dejar a Evie con mi madre, incluso por unas horas, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Fue peor de lo que esperaba. Basura amontonada, envoltorios de comida por todas partes, biberones sin lavar apilados en el fregadero. El salón olía a leche agria.
Mi padre, que nunca dice nada malo de nadie, solo murmuró: «Esto es inevitable». Limpié en silencio, lavé cada plato y abrí cada ventana. Preparé una pequeña comida para Brian, solo para pasar la noche. Entró, olfateó y dijo: «Ah, por fin». Empezaba a pensar que nos habías abandonado para siempre. Mi padre lo fulminó con la mirada. Estallé. Mi padre acaba de limpiar tu basura. ¿Ni siquiera te da vergüenza? Brian se encogió de hombros. Es un adulto. Podría haber dicho que no. Algo dentro de mí se rompió ese día. No se trataba solo de pereza. Se trataba de quién era él y de quién nunca sería. A la semana siguiente empecé a prepararme para volver al trabajo. Había dejado claro que solo me tomaría una baja corta. Necesitaba los ingresos y no podíamos depender del salario de Brian. Había acumulado facturas de tarjetas de crédito en porquerías de teletiendas de madrugada. Equipos de fitness, kits de desintoxicación, un sillón de masaje para el que no teníamos espacio. ¿Por qué tiraste mi corrector de postura?, exigió un día. No lo habías usado ni una vez en 6 meses. Iba a empezar esta semana. Ni siquiera discutí. Entonces llegó el momento en que todo cambió. Fui a sacar la tarjeta de los ahorros para el parto del archivador y no estaba. Desaparecida. Revisé el sobre, la carpeta, incluso el interior de los libros del bebé. En ninguna parte. Yo no la había usado. Nadie más sabía de ella, excepto Brian. Esperé a que llegara a casa. Evie estaba dormida. Me paré en la cocina con los brazos cruzados. ¿Dónde está la tarjeta del fondo médico de Evie? Él parpadeó. Ah, eso. La usé. La usaste. Sí. Mamá necesitaba ayuda con el préstamo del coche y el alquiler. Y quiero decir, no es como si te lo hubieras ganado. También es mi dinero. No, Brian, no lo es. Esa era mi bonificación. Mis ahorros para nuestra hija. Él puso los ojos en blanco y se sentó a la mesa. ¿Podemos comer primero? Me muero de hambre. No dije nada. Entré en el estudio, abrí un cajón y saqué los papeles de divorcio que había preparado semanas atrás por si acaso. Los golpeé sobre la mesa. Firma. Él los miró, atónito, y luego sonrió con suficiencia. ¿Hablas en serio? Fírmalo. O te juro por Dios que te haré pasar un infierno legal. Para mi sorpresa, firmó. Sin pelea, sin disculpa, sin arrepentimiento. Y ese, más que el robo, fue el momento en que supe que nunca le importó de verdad. Ni yo, ni Evie. Hice una maleta, cogí a Evie y me fui. Pero no había terminado con él. Ni de lejos. Cuando dejé a Brian, pensé que la traición a la confianza, el robo del fondo para el parto para su madre, sería lo peor. Pero subestimé cuán profunda era la podredumbre. A la mañana siguiente presenté los papeles de divorcio y de vuelta del juzgado. Me detuve en la comisaría local. No sabía si saldría algo de aquello. No era ingenua. Sabía que los delitos financieros dentro de un matrimonio a menudo se desestimaban como asuntos civiles, pero también sabía que la cuenta de ahorros estaba solo a mi nombre, financiada por una bonificación aparte de mi empleador, y que Brian no tenía acceso legal a ella. Le expliqué todo al oficial de servicio, como la cuenta estaba destinada únicamente a gastos postnatales, cómo faltaba la tarjeta y cómo Brian confesó haberla usado para otra persona. El oficial asintió lentamente. No podemos prometerle nada, señora. Pero si el dinero es rastreable, y especialmente si alguien que no fuera su marido lo retiró, alguien que no tenía acceso legal, podríamos tener motivos para investigar. 3 días después, recibí una llamada del detective Walters, el oficial asignado al caso. Hemos revisado las grabaciones de vigilancia del banco, dijo. El dinero fue retirado en 3 transacciones separadas durante el último mes. Cada vez fue una mujer de unos 60 y tantos años, abrigo oscuro, bufanda blanca, gafas. ¿Le suena? Exhalé. Helen. Y usó la tarjeta física. No se requirió PIN porque firmó para el retiro dentro de la sucursal. ¿Tiene alguna documentación que demuestre que no estaba autorizada en la cuenta? Sí, dije al instante. La cuenta está solo a mi nombre. Nunca la puse como usuaria. Nunca le di la tarjeta. Nunca le di permiso. Eso ayuda. Esa noche sonó mi teléfono. Número desconocido. Macy, la voz sonaba áspera. ¿Tú me denunciaste? Tardé un momento en reconocerla. Helen, me llamaste a la policía, jadeó.
Les dijiste que te robé. No respondí. No tienes idea de lo que está pasando. Brian me dijo que era su dinero. Dijo que solo me dejaba usar la tarjeta temporalmente. Otra voz de fondo. La de Brian. Macy, por favor, no hagas esto. Lo arreglaré. Te lo devolveré. Colgué, no porque no quisiera gritar, sino porque no quería darles a ninguno de los dos la satisfacción de mi ira. Al día siguiente, me citaron en la comisaría para una declaración formal. Llevé los registros de la cuenta impresos, la documentación de la bonificación del empleador y una declaración notariada de recursos humanos confirmando que los fondos no eran bienes gananciales. El detective Walters parecía impresionado. ¿Estaba preparada? No dije. Solo estaba cansada de no estar preparada para gente como ellos. Más tarde esa tarde, volvió a llamar. Va a querer sentarse para esto. Helen había sido arrestada esa mañana, no por los retiros de mi cuenta, sino por intento de fraude. Resultó que, durante las semanas que estuve en casa de mis padres, ella había estado husmeando en nuestro apartamento. Un día, encontró un archivo con mi documento de identidad emitido por el gobierno, metido en una carpeta de los papeles de vacunación de Abby. Lo usó, mi documento de identidad, para intentar abrir una línea de crédito personal en una institución financiera a 3 pueblos de distancia. Rellenó la documentación a mi nombre usando mi número de seguro social, pero no pudo explicar por qué su cara no coincidía con la del documento. El oficial de préstamos marcó el intento y presentó un informe a las autoridades. Eso fue lo que desencadenó su arresto. El robo de mis ahorros era grave, pero el fraude crediticio era un delito grave. Y entonces llegó el giro inesperado. Brian estaba con ella. La llevó a la oficina de préstamos. Se sentó en el vestíbulo mientras ella intentaba hacerse pasar por mí. Y cuando lo confrontaron, dijo, no sabía lo que estaba haciendo, pero sus huellas dactilares estaban por todo el paquete de la solicitud. También lo detuvieron a él. Cuando escuché la noticia, no celebré. No me regodeé. Me senté en el suelo, con Abby en mi regazo, y lloré. No porque lo extrañara, sino porque había pasado tanto tiempo tratando de convencerme de que él no era así. Ahora la máscara había caído. Brian llamó desde la cárcel. No contesté. Helen llamó. Ni siquiera guardé el mensaje de voz. En su lugar llamé a una abogada. No buscaba venganza. Buscaba protección. A la semana siguiente, me reuní con mi abogada, Sabrina McNeil. Se especializaba en derecho de familia y recuperación financiera después del divorcio. Quiero el dinero de vuelta, dije. Cada céntimo que sacaron de esa cuenta, más daños y perjuicios si es posible. Ella asintió. Si podemos probar que los fondos eran bienes privativos y que fueron tomados sin consentimiento, podemos argumentar robo incluso dentro de un matrimonio. ¿Y si el tribunal lo desestima como una disputa doméstica? Entonces aprovechamos el arresto por fraude. Mostramos un patrón. Presentamos una demanda de restitución civil. Pedí la custodia total de Abby, con Brian recibiendo solo visitas supervisadas si el tribunal permitía alguna. Estaba bajo investigación por ayudar en un fraude de identidad. Eso contaba para algo. Mi abogada también me ayudó a presentar una orden de embargo de salario. Si Brian volvía a trabajar, una parte de sus ingresos se destinaría automáticamente a reembolsarme. Sin excusas, sin demoras. Esa misma semana, recibí la noticia de que Brian había sido puesto en libertad bajo fianza. Helen seguía detenida. Brian se mudó de nuevo a la casa de ella, que, resultó, ya estaba bajo amenaza de ejecución hipotecaria. Entre los honorarios legales, las facturas de tarjetas de crédito impagadas y ahora las demandas de restitución se estaban ahogando. Me enteré de que Helen había estado usando las tarjetas al máximo durante años. Había usado las cuentas de Brian, las suyas propias, incluso había abierto algunas con correos electrónicos falsos. No solo era manipuladora, estaba desesperada. Y Brian, él era su cómplice, voluntaria y ciegamente. Mantuve a Abby muy lejos. Una tranquila tarde de jueves, mientras Abby dormía la siesta, abrí la puerta para revisar el correo. Y allí, de pie y de uniforme, estaba el detective Walters. Parpadeé. ¿Pasa algo? Él sonrió. No, solo pasaba a ver cómo estabas.
Oficialmente. No realmente. Supongo que solo quería ver cómo estabas. Su voz era suave, incómoda. Por un segundo, no pude ubicarlo. Entonces caí en la cuenta. ¿Espera, Josh Walters? Él sonrió. ¿Me recuerdas? De la secundaria. Solías sentarte detrás de mí y copiarme los deberes de matemáticas. Se rió, visiblemente avergonzado. Culpable. Hablamos un rato sobre el caso, sobre Abby, sobre lo extraño que era reencontrarse así. Miró hacia el porche y luego de nuevo a mí. Sé que ha sido mucho, pero lo manejaste bien. Protegiste a tu hija. No dejaste que te destrozaran. No esperaba el nudo en la garganta. Gracias, susurré. Antes de irse, hizo una pausa. No estaba aquí en calidad oficial. Solo pasaba a ver cómo estabas, si no te importa. Sí, dije, con el corazón inesperadamente lleno. No me importa. Mientras se alejaba, lo observé irse. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el más pequeño y silencioso destello de algo que creía haber perdido. Esperanza. Pero la historia aún no había terminado, porque incluso con Brian en libertad bajo fianza, la fecha del juicio se avecinaba y yo estaba lista. Lista para el cierre, lista para la justicia y lista para lo que viniera después. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Una sala pequeña, un secretario con cara de aburrido, un juez de familia que probablemente había oído todas las excusas del mundo, sin embargo, la energía crepitaba bajo mi piel como estática. Brian se sentó frente a mí con una camisa arrugada y los ojos hundidos. No parecía enfadado, parecía agotado, roto, solo. Helen no estaba presente. Seguía en la cárcel del condado, esperando juicio por cargos de intento de fraude. Mi abogada, Sabrina, lo había reunido todo: registros bancarios, grabaciones de seguridad, declaraciones de mi empleador, una copia de la solicitud de préstamo que Helen intentó presentar a mi nombre. Incluso había un testimonio del oficial de préstamos que describía cómo Helen entró en pánico cuando le pidieron que confirmara su identidad. Y luego estaba el remate final: los mensajes de texto de Brian recuperados de la copia de seguridad de mi antiguo teléfono. Mamá necesita ayuda. Solo usa la tarjeta. No es como si Macy la revisara. Técnicamente también es mi dinero. Ella ni siquiera tenía trabajo. Eso sentenció el asunto. El juez falló a mi favor. Custodia total de Abby. Visitas supervisadas únicamente, pendientes de evaluación psicológica. Restitución por la cantidad de $17.800 por los fondos sustraídos y los daños asociados. Se emitió una orden de embargo directo de salario en caso de que Brian volviera a trabajar. Y en ese momento, cuando sonó el martillo del juez, no sentí triunfo. Sentí que se cerraba un capítulo. Brian no me miró cuando salí del juzgado, pero al pasar a su lado, me detuve. Te di todas las oportunidades, dije en voz baja. La elegiste a ella. Siempre lo hiciste. No respondió. Quizás no podía. Unos días después, recibí una carta de la oficina del fiscal del distrito. Helen había sido acusada formalmente de intento de fraude de identidad, robo y acceso ilícito a bienes financieros. Se le había denegado la fianza, debido a la naturaleza premeditada de sus acciones y al hecho de que tenía multas impagadas de casos civiles no relacionados. Resultó que no era su primer delito. Había sacado préstamos de día de pago a nombre de su difunto esposo después de que él muriera. Brian los había pagado discretamente en su momento. Supongo que por eso todo le parecía tan normal. Deudas, mentiras, manipulación. Para mí, fue un curso intensivo sobre cómo personas como Helen sobreviven arrastrando a otros con ellas. Brian se mudó de nuevo a su bungalow declarado en ruina. Sin trabajo, con crecientes honorarios legales y ahora 2 órdenes de pago, se declaró en bancarrota en un mes. No me alegré, no lloré. Seguí adelante. Volví a trabajar, a tiempo parcial al principio, luego a tiempo completo. Abby empezó la guardería. Fue duro al principio, pero se adaptó rápido. Sus cuidadoras decían que era inteligente, observadora, que ya apilaba bloques en torres perfectas codificadas por colores. Yo sonreía de orgullo. Una tarde, después de recogerla, encontré un pequeño sobre en el porche de entrada, sin remitente. Dentro, un cheque de $800 de Brian. No era mucho, pero era algo. Quizás culpa.
quizás una deducción ordenada por el tribunal de algún trabajo temporal. Pero el dinero no era lo que importaba. El acto de pagarlo, de reconocer finalmente que me lo debía, fue aún así, sabía que no duraría. Sabrina me advirtió, no confíes en pagos regulares. Sus ingresos son inestables, pero mantendremos al tribunal involucrado. Asentí. Ya había aprendido a dejar de esperar estabilidad de Brian. Lo que no esperaba era Josh, el detective Walters, o simplemente Josh ahora. Después de nuestro extraño reencuentro, empezó a pasar a verme más a menudo. No en calidad oficial, solo pasaba, me dejaba un café o me saludaba desde su coche patrulla mientras abrochaba a Evie en su silla de coche. Un sábado por la mañana, lo encontré sentado en los escalones de mi porche con una caja de donuts y una sonrisa tímida. No quería entrar sin ser invitado, dijo. Supongo que esa lección se me quedó grabada desde la secundaria. Me reí. Pase, oficial. A Evie le encantan los donuts. Se convirtió en una constante. Nunca insistente, siempre amable. Sabía cuánto daño había hecho Brian y nunca intentó apresurarme a superarlo. A veces no hablábamos de nada. Simplemente nos sentábamos en el porche y dejábamos que el silencio llenara las grietas. Una tarde, mientras el cielo se teñía de ese color naranja quemado, Joyce se inclinó hacia adelante y dijo, no quiero pasarme de la raya, Macy, pero me gustaría invitarte a salir. Solo tú, sin informes policiales, sin visitas en el porche. Lo miré de verdad, y me di cuenta de que ya no tenía miedo. No estaba esperando la siguiente traición. Estaba lista. Tuvimos nuestra primera cita en un pequeño restaurante italiano a 2 pueblos de distancia. Nadie nos conocía. Nadie hizo preguntas. Nos reímos. Lloré un poco cuando le conté el día que dejé a Brian. No se inmutó, solo extendió la mano sobre la mesa y me la sostuvo. No hubo un final de cuento de hadas, solo una comprensión silenciosa. Y eso es lo que más necesitaba. Brian nunca luchó por Evie. Quizás no podía, quizás no quería. Oí que intentó conseguir trabajo a través de un amigo, pero sus antecedentes penales se lo dificultaban. Cuando finalmente comenzó el juicio de Helen, no asistí. Sabrina representó mis intereses. El tribunal declaró a Helen culpable. Fue sentenciada a 18 meses con 6 meses de cumplimiento obligatorio y el resto en libertad condicional dependiendo del pago y el comportamiento. Brian no fue acusado de más cargos, pero su nombre fue mencionado en el expediente judicial como alguien que permitió el delito. Eso fue suficiente para mí. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, me mudé del viejo apartamento a una modesta casa cerca del parque. A Evie le encantó. Josh ayudó a pintar su habitación, girasoles y mariquitas. Nunca intentó ser su padre, pero estaba presente, que era más de lo que Brian fue nunca. A veces la gente me pregunta si me arrepiento. Del divorcio, de la denuncia policial, del lío en que se convirtió. Esto es lo que les digo. Me arrepiento de lo mucho que esperé. Me arrepiento de cada noche sin dormir que pasé disculpándome por sus errores, cubriendo su pereza, excusando su silencio. Pero no me arrepiento de haberme ido. No me arrepiento de hacer una maleta y negarme a limpiar el desorden de otra persona, literal o emocional. Y no me arrepiento de haberme plantado y decir, basta. Porque lo hice. Y resulta que me encanta el lugar al que he llegado. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.